Si mañana un amigo te pregunta, ¿cómo sabes cuál es la iglesia que Jesús fundó de verdad? ¿Qué responderías en 30 segundos? Y si te dijeran, con tantos escándalos y tantas denominaciones, ¿cómo puede la iglesia llamarse santa? ¿Cómo lo explicarías sin pelear? A estas preguntas respondería esto. Alerta, en HDSC entraremos a presentar temas profundos, no aptos para protestantes. Escucharlos te harán correr el riesgo de empezar a indagar en cuestionamientos que te pueden llevar a encontrar y conocer la verdadera iglesia. Hoy en HDSC vamos a lo esencial: Biblia en mano, historia en mente y corazón en la misión. Hijos de Dios, soldados de Cristo, en su poder marchamos unidos, no temeremos, Él es nuestra luz, la victoria está en Jesús. Bienvenidos al cuarto episodio de HDSC. Yo soy Lupe. Y yo soy Pepe. Quédate porque al final te daremos 3 pasos concretos para vivir la catolicidad esta semana y un desafío que puede cambiar tu vida sacramentalmente. Hay que empezar con una oración. Los invitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranquemos claro, porque a veces usamos la palabra iglesia y cada quien imagina algo distinto. Un edificio, una institución, una misa del domingo, pero la iglesia es mucho más que eso. Es el cuerpo místico de Cristo. Así es. Y en ese cuerpo, Cristo es la cabeza. Nosotros, los bautizados, somos miembros vivos y el Espíritu Santo es como el alma que le da la vida, unidad y santidad a la iglesia. Amén. Qué imagen tan poderosa. No es una organización inventada por hombres, es un organismo vivo con Cristo en el centro. Por eso también se llama Templo del Espíritu Santo. Por eso decimos que la iglesia no tiene pecado. Y en lo visible, la iglesia son los bautizados que profesan la misma fe, celebran los mismos sacramentos y aceptan la autoridad que el Señor estableció, el Papa y los obispos en comunión con Él. Sí. Ahora, en lo visible, la iglesia está formada por todos los bautizados que profesan la misma fe, celebran los mismos sacramentos y aceptan la autoridad que el Señor estableció, el Papa y los obispos en comunión con Él. Eso es la clave. Esto no es un club democrático ni un movimiento espontáneo. Jesús mismo le dio a la iglesia una estructura con autoridad visible para custodiar la fe y la unidad. Amén. ¿Y sobre qué se sostiene todo esto? Sobre 3 pilares. Vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura, la Santa Tradición y el Magisterio de la Iglesia, que es su autoridad para enseñar con fidelidad. Así es, con Cristo como piedra angular y Pedro y los apóstoles como fundamento histórico y espiritual. Esto es el marco de todo el episodio. Si entendemos qué es la Iglesia y cómo fue pensada por Cristo, todo lo demás cobra sentido. La misión, los sacramentos, la unidad y la santidad. Y ahí te lanzo una pregunta para reflexionar antes de seguir. ¿Vives tu fe como parte de un cuerpo vivo o como un creyente aislado? Porque ser iglesia no es solo creer en Jesús, sino vivir en comunión con Él y con los demás. Vámonos directo a la roca. Vamos a leer de nuestra Biblia Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Dice así: Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo. Jesús lo convierte a Pedro en el fundamento sobre el que se edifica la iglesia, donde se construye la iglesia. La palabra iglesia significa asamblea o sociedad de creyentes. Su equivalente en hebreo se usa en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo elegido. Al aplicarlo a la iglesia, Jesús la muestra como la comunidad mesiánica anunciada por los profetas. Y esto es uno de los pasajes que cambia la historia. Mira el detalle. Pedro viene de Petra, que significa roca. Jesús no le está poniendo un apodo simpático, le está dando identidad y misión. En la Biblia, cuando Dios cambia un nombre, por ejemplo, cuando cambió el nombre de Abraham a Abraham, o cuando cambió el nombre de Jacob a Israel, es porque le está dando un llamado nuevo. Y eso es muy importante, porque eso es parte del entendimiento y del entender cómo leer la cultura mesiánica, la cultura judía, y cómo adaptarlo al Nuevo Testamento. Y esto que comentas es muy importante, porque cada vez que Dios otorga un nombre nuevo a alguien, así como se lo otorgó a Pedro, es porque le entrega una misión. Así es. Aquí esto que comentábamos no es un llamado cualquiera. Jesús está fundando su iglesia sobre un nombre concreto, Pedro, y le da un poder visible. Es algo que todos pueden ver. El poder de atar y desatar, como lo acabamos de leer. Era el lenguaje rabínico. Es como hablaban los rabíes en ese momento durante el Antiguo Testamento, y significaba tomar decisiones con autoridad en materia de doctrina y en materia de disciplina. Así es. Y es decir, no se trata solo de liderar un grupo, es una autoridad espiritual que vincula cielo y tierra. Lo que Pedro enseñe con la autoridad de Cristo queda respaldado por él. Muy bien, vamos a ver ahora otra lectura. Nos vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32. Y dice así: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Si te das cuenta, aquí Lupe, es muy importante, porque primero, Jesús le da permiso al diablo para que tiente a Pedro, no a los apóstoles, a Pedro. Jesús sabe de su imperfección y sabe de los errores que va a cometer los que vienen. ¿Te acuerdas? Pueden cometer, sí. Exactamente, cuando el gallo cacaría 3 veces, ¿te acuerdas? Y sabe que Pedro va a caer, pero sabe también que en su liderazgo y en su capacidad Pedro va a tener la posibilidad no solo de dirigir a la iglesia, pero saber dirigir a los apóstoles, saber imponerles las manos y ser el que ahora Él los nombre a los nuevos sacerdotes y los nuevos obispos. Sí, igual ahí me gusta porque dice, yo he rogado por ti. Y específicamente me resalta bastante porque dice, yo he rogado por ti para que tu fe no caiga. Qué hermoso es saber que Jesús está rogando por Pedro, sabiendo que, como dijo usted, él va a caer, él va somos humanos, él sabe que somos humanos, pero tenemos a Jesús rogando por él y por toda su iglesia. Así es. Y como continuación de esto, mira, vamos a leer ahora Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro les contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieras ir. Y aquí esto es muy importante. Prácticamente lo que sucede aquí es una toma de protesta. Lo que está sucediendo es que Jesús le está diciendo a Pedro que ahora él va a ser la cabeza de la iglesia. Él le está diciendo: Pedro,
tú ahora vas a apacientar a mis corderos. ¿Quiénes son mis corderos? Los 12 apóstoles. Tú te vas a encargar de liderarlos, tú vas a ser el nuevo pastor, los vas a tener bajo tu mando y tienes que saber llevarlos. Y después le dice, apacienta mis ovejas. Entonces está hablando del rebaño, del rebaño que está formando y que ya tiene. Pero por segunda vez le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. ¿A quién se refiere? Ahora se refiere a toda la iglesia universal. ¿Sí? Y cómo le está dando a Pedro esa autoridad y ese lugar especial, donde ahí, como lo vuelvo a repetir, es una toma de protesta, y Pedro se entristece porque en ese momento tal vez no entiende la simbología y el significado espiritual de lo que Jesús está hablando, pero lo llega a entender. Cuando llega el Espíritu Santo a Pedro y cuando el Espíritu Santo y Pentecostés llegan a ellos, Pedro adquiere todo el entendimiento de todas estas parábolas. Sí. Pero también vemos cómo Jesús no le preguntó a nadie más, no le preguntó a sus otros apóstoles, le preguntó directamente a él. Entonces, eso para mí significa liderazgo. ¿Por qué no fue a decirle al más joven, ¿cómo se llama? Juan? ¿Por qué no fue a decirle a él? Le dijo a Pedro exactamente. Y vemos cómo le había dicho, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces sí le está dando ahí autoridad. Vemos esa firmeza, esa unidad y la fortaleza que hay en Pedro, de él ser el guía de la iglesia. Así es, correcto. Y ahora nos vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Nos dice, de modo que una multitud de hombres y mujeres se incorporó al número de los que creían en Jesús. Incluso sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas y angarillas, para que al pasar Pedro al menos su sombra tocara a alguno de ellos. Un gran número de personas procedentes de las ciudades cercanas acudían a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos, y todos quedaban sanos. Exacto. Wow. Entonces, si nos damos cuenta ahí, Pedro no era solamente un líder administrativo, te ponemos en el puesto y ahí te quedas, ¿sí? No fue así. Pedro era un líder con poder espiritual real, ¿sí? Él iba, a través de él fluía el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Sí, y la lectura claramente nos dice que hasta su sombra curaba a los enfermos, y por eso la gente lo miraba a ver, y es como lo sacaban para afuera para que Pedro pasara y quedaban sanos. Eso es algo hermoso que vemos dentro de la lectura, que sí había cierto de espiritualidad con Pedro, de autoridad, de que él también curaba enfermos. Él era un tipo de líder que la gente respetaba. Y otra cosa que es muy importante, vemos cómo el espíritu va creciendo conforme su cargo le va generando el tener que dar esa autoridad. Entre más autoridad tiene que ir desarrollando, el espíritu en él va creciendo. Sí, yo quiero que mi sombra también cure. Cuando menos cuando nuestros hijos se enferman. ¿Verdad? Que con tan solo mi sombra se curen. Ok. Y ahora nos vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20, donde Pablo describe la iglesia como un edificio. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. Entonces aquí vemos cómo Cristo es la piedra angular, los apóstoles y profetas son el cimiento, y nosotros somos las piedras vivas que se van añadiendo. Es correcto. Y ahí es donde mucha gente, sobre todo los hermanos protestantes, adquieren esa confusión, porque aquí dice piedra fundamental, pero hay que entender que esa piedra fundamental también se le llama piedra angular, y son dos piedras diferentes. Más adelante vamos a explicar eso. Sí. No hay competencia entre Cristo y Pedro, hay diferentes piedras en la misma obra. Jesús, la piedra angular que sostiene la iglesia, y Pedro y los apóstoles el cimiento sobre quienes se asientan los pilares de la iglesia. Y sobre estos nos apoyamos los miembros para así unirnos y crecer en el templo sagrado del Señor. Entonces, para entender un poquito esto, en las construcciones antiguas de adobe había las piedras angulares. Las piedras angulares o las zonas de soporte eran las esquinas que sostenían todo el muro, toda la construcción. Entonces, si te fijabas en esas construcciones, terminaban en un ángulo de 45 grados, porque tenían que tener el soporte. Esos 45 grados eran muchas piedras, ¿sí?, que soportaban todas las paredes.
y que además le daban la fortaleza al piso. Y el piso es el cimiento donde se colocan los muros. Entonces, si lo vemos aquí, lo entendemos de esa manera, ese soporte, ese piso son los apóstoles. La piedra angular, lo que sostiene toda la construcción es Dios, es Jesucristo, ¿sí? Y los pilares, las esquinas de esos pilares son los pilares de la iglesia, que son en este caso la Santa Escritura, el Santo Magisterio y la Santa Tradición. Entonces, como podemos ver, no hay competencia entre Cristo y Pedro. Cristo es el fundamento supremo, pero quiso usar a Pedro y a los apóstoles como instrumentos visibles, como instrumentos físicos para poder sostener su obra. Sí, y volvemos al remate de Jesús en Mateo. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa que la iglesia es un proyecto humano frágil. Es una obra divina con promesa de asistencia hasta el fin de los tiempos. Y esto también es muy importante porque cuando Jesucristo dice las puertas del Hades o del infierno, ¿sí? Por explicarlo de otra manera, no prevalecerán contra ella, nos está dando la promesa Jesucristo de que no importa lo que haga el demonio, la iglesia va a permanecer de pie. Amén. Ok, Lupe, vamos a hacer algo. Pensemos en voz alta. Si Jesús promete que la iglesia no será destruida, ¿cómo entender la crisis, las divisiones y los errores humanos que hemos visto a lo largo de la historia? Muy buena pregunta. La promesa no dice que no habrá pecados o problemas. Dice que el mal no la vencerá. Como una barca en una tormenta, puede mojarse, tambalearse, pero no se hunde porque Cristo está en ella. Exacto. Es como lo dice en Mateo 8, capítulo 8, cuando Jesús calma la tormenta. Vamos a buscarlo. Jesús subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desencadenó una gran tempestad en el lago de tal manera que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se acercaron y le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y ordenó calmarse a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Entonces, como podemos ver ahí, la barca es la imagen de la iglesia, pequeña y frágil, pero Cristo está en el centro. Cristo puede calmar cualquier cosa que le avienten a la iglesia. Sí, y por eso la clave es no mirar las olas, sino a quién está guiando la barca, que es Cristo Jesús. Así es. Y aquí en este lugar es donde entra Pedro. Jesús le confía la dirección visible, para que sepamos dónde está la unidad y la verdad cuando todo tiembla. Me gusta pensar que si Jesús no hubiese puesto a Pedro como roca visible, hoy tendríamos miles de voces diciendo, sígueme a mí, yo tengo la verdad. Así es. De hecho, eso pasa fuera de la Iglesia Católica. Cada quien interpreta la Biblia por su cuenta y surgen miles de denominaciones. La promesa de unidad se rompe cuando falta la roca. Si nos damos cuenta, eso es algo para mí muy importante. Lo que sucedió en el año 1517 con Luther fue ver a un hombre que pensó que él podía estar por encima de Pedro, que él podía estar por encima de Jesucristo y que podía reformar y mejorar las cosas y hacerlas mejor de lo que Jesucristo lo planeó. Sí. Y entonces cuando el hombre en su egocentrismo quiere sentirse más que Jesucristo, más que Dios, y se olvida de que Jesús es quien dice quién va a ser el líder de la iglesia y cómo se va a comandar la iglesia y cómo se va a llevar la iglesia, entonces cometemos los errores y se hace la división y se hace la falsa interpretación. Sí, por eso Pedro es un regalo. Garantiza que la iglesia no depende de modas, de carismas individuales o de lecturas privadas, sino de una tradición viva que viene del mismo Cristo. Muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente bloque, hagamos un momento de silencio y pensemos lo siguiente. ¿Creo realmente que Cristo guía a su iglesia el día de hoy a través de Pedro y sus sucesores? Y si es así, ¿cómo puedo vivir más unido a la iglesia en mi vida diaria, en la oración, los sacramentos o el testimonio? Muy bien, Lupe. Entonces ahora pasemos a una de las partes más importantes para conocer cómo es que la iglesia tiene la estabilidad que tiene. Conozcamos las 4 marcas. Vamos al credo.
que nace en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Para empezar, tenemos que entender que el credo no es un rezo, más bien es una profesión de fe, una toma de protesta que hacemos cada vez que vamos a misa. Nos da 4 notas para identificar la iglesia verdadera, las cuales son una, santa, católica y apostólica. Sí, y empezamos con la primera, una. Lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Nos dice: un solo es el cuerpo, y uno solo el espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Muy bien, aquí vemos que Pablo no está dando nada más un bonito eslogan. Está describiendo la unidad profunda que caracteriza a la iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 815, concreta esta unidad en 3 niveles. Unidad de la fe, todos profesamos el mismo credo y la misma doctrina. Unidad de los sacramentos, la Eucaristía es el corazón que nos une. Y el tercero es unidad del gobierno. El Papa y los obispos en comunión garantizan esa cohesión visible. Bueno, muy bien, Lupe. Fíjate que esta unidad es un regalo del Espíritu Santo. No es simplemente que todos nos pongamos de acuerdo nada más porque sí. Exacto. La unidad es un don divino, pero también tarea humana. Tenemos que cuidarla porque es muy fácil romperla con orgullo, con chismes o con divisiones. Así es, me viene a la mente la imagen del cuerpo humano. Si cada órgano decide actuar por su cuenta, el cuerpo entero enferma. Así pasa en la iglesia cuando hay divisiones. El cuerpo de Cristo sufre. No es que todos tengamos que ser igual o pensar igual en todo, ¿verdad? Entonces esto es la unidad de cristianos, que es diversidad reconciliada. Muchos carismas, pero un mismo espíritu. Muy bien, entonces vamos aterrizando. Primera aplicación, no al relativismo. De mi verdad a tu verdad, no tenemos por qué hacer esa duda que hace que las personas tengan su explicación relativa, su punto de vista en particular, porque ellos creen eso, ¿sí? En la fe no hay verdades privadas, hay una sola verdad, que es Cristo. Así es. Y en la segunda es la unidad. Comienza en lo pequeño. Evita críticas destructivas, chismes, rivalidades en la parroquia o en la comunidad. Eso desgasta el cuerpo de Cristo. Tercero, tenemos que promover la caridad como vínculo perfecto. No basta con solo estar bajo el mismo techo. Hay que tener el mismo corazón. Sí. Y si hay diferencias, porque las habrá, se resuelven con diálogo y oración, no con bandos enfrentados. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Bueno, si vas manejando, por favor, no los cierres. Y piensa, ¿hay alguien en tu comunidad con quien necesitas reconciliarte? ¿Hay alguien a quien criticas en silencio o con quien estás distanciado? Imagínate ahora que Jesús te dice: el amor que tengan entre ustedes será la señal de que son mis discípulos. Así es, te invitamos a dar un paso concreto. Esta semana, manda un mensaje, una llamada, una oración por esa persona con la cual tienes una división, con la cual te hace falta entrar en unidad. La unidad empieza con gestos sencillos. Sí, en resumen, la iglesia es una, porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y porque el Espíritu Santo la mantiene unida en medio de la diversidad. Y esa unidad es un testimonio al mundo. Jesús dijo en Juan 17, que todos sean uno para que el mundo crea. La misión evangelizadora empieza por nuestra unidad visible. Tomen en cuenta esto. Hay más de 40,000 denominaciones dando su propia doctrina y leyes. Wow. Lo que nosotros tenemos es la unidad de la iglesia fundada por Jesucristo y guiada por la tradición y la sucesión apostólica. Sí. Sigamos adelante, porque la segunda marca nos llevará a la santidad de la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla.
Nos dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Aquí vemos cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Entonces, podemos ver ahora que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 823, nos habla de que la iglesia es santa porque su fundador es santo, su doctrina es santa y ofrece medios de santificación, palabras, sacramentos, vida y caridad. Voy a leer solamente una de las últimas estrofas que viene en el Catecismo. Dice: la iglesia, entonces, es la santa gente de Dios y sus miembros son llamados a la santidad. Entonces, como podemos ver, nos da un poquito de la información que recibimos aquí para entender que la iglesia es santa y que todo lo que conforma la iglesia puede llegar a ser santo junto con ella. Sí, y entonces, ¿cómo encaja el dolor de los escándalos? Los pecados de los miembros traicionan la esencia de la iglesia, no la definen. La santidad es don, nosotros estamos en camino. Entonces hay tres prácticas concretas. Número 1, tenemos que seguir la confesión frecuente, ¿sí? Para poder entrar en gracia. Después, tomar la Eucaristía, que si es vivida con fe, nosotros recibimos la gracia de Dios porque Dios estaría en nosotros, ¿sí? Y después, imitar a los santos, a los de carne y hueso, no a la tibieza de moda que andamos siguiendo por medio de los artistas y eso, de los medios sociales, sino los verdaderos santos de la Iglesia de Dios. Sí, y les queremos hacer un tip de acompañamiento. Elijan a un santo patrono para el año y lee una biografía breve. La santidad se pega. Bueno, dentro de las 4 marcas, vamos ahora a ver lo que es la Iglesia Católica. Ok, llegamos a la tercera marca de la Iglesia Católica, y este término viene del griego cátolis, que significa según o de acuerdo con el todo, o más sencillo, universal. Sí, me gusta esa palabra, universal. Nos recuerda que la iglesia no es de un pueblo, ni de una cultura, ni de un idioma, es de Cristo para todos. Es correcto, Jesús lo deja clarísimo en Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando dice: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Sí, en Marcos 16:15 nos manda a ir a todas las personas del mundo, a culturas y pueblos. Y también le voy a compartir Hechos capítulo 9, versículo 31, donde nos muestra en griego, eclesía extendiéndose por toda Judea, Galilea y Samaria, literalmente la iglesia según el todo. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque en el griego original de esta lectura, San Lucas usa la palabra cátoles, que significa católica, pero en la traducción se pierde de forma literal. Es por eso que la palabra católica no se conoce en el mundo, hasta años después por medio de unos de los padres de la iglesia. Así es que cuando alguien diga en dónde se encuentra la palabra católica en la Biblia, porque si han preguntado, ustedes pueden decir que estaba en la traducción original, que significaba cátoles y después fue cambiada a católica. Correcto, así es. Recordemos que San Lucas era un doctor y era de raíces griegas y él escribía y hablaba en griego. Es por eso que todo el libro de Hechos que él escribió fue escrito en griego y por eso la palabra por primera vez la escribió en griego. Y lo que comentas, esa traducción se perdió con el tiempo. Sí. Por lo tanto, ser católica implica por lo menos 3 cosas concretas. Primero, presente en todas las culturas. No es la iglesia de un país o de un idioma. Está en África, está en Asia, en América, está en todo el mundo. En todo lugar donde haya cristiano bautizado y una continuidad litúrgica. Oficia las misas 24 horas, los 365 días del año, en todo el mundo. Después, número 2, proclama la plenitud de la fe. No se queda con un pedacito del Evangelio. Enseña todo el mensaje de Cristo, aunque a veces incomode o rete a cambiar de vista. Y número 3, está destinada a todos, sin excepción. Como dice el Catecismo en el numeral 831, catolicidad y misión. La Iglesia no es una secta local ni una ideología moderna. Es una familia universal que abraza a ricos y pobres, a sabios e ignorantes,
a santos y pecadores en camino, y tiene una misión evangelizadora, permanente, aún en los tiempos difíciles. Sí, y es hermoso pensar que donde quiera que haya una misa católica, ya sea en Roma, en Tokio o en los Amazonas, es la misma fe, es la misma Eucaristía y la misma iglesia. Cambiamos los idiomas, la música, las vestiduras, pero Cristo es el mismo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros en la vida diaria, Lupe? Primero hay que conocer la doctrina completa, no solo mis temas favoritos. A veces tomamos de la fe lo que nos gusta y dejamos lo que nos incomoda. Ser católico es abrazar toda la fe, no solamente lo que a mí me convenga. Exactamente. Segundo, vivir más allá de mi capilla o de cualquier grupo. La iglesia es diocesana, es misionera, va por todo el mundo, es universal, pertenece a todo el mundo, participa en colectas, apoya en misiones, abre los ojos a la realidad de otros pueblos y de otras comunidades. Sí, y el tercero es orar por los perseguidos y misioneros. Hay lugares donde ser católico cuesta la vida. Nuestra comunión con ellos no solo es económica, sino también espiritual. Cada misa une a católicos de todos los rincones del planeta. Oramos el mismo credo que confesaron en el Concilio de Nicea hace muchos siglos. Eso es catolicidad viva. Sí. Le quiero contar una vez que fui a una misa en la República Dominicana. La música, los tambores, la danza, todo era muy distinto. Era muy distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en los Estados Unidos. Pero al llegar a la consagración, el silencio, las palabras del sacerdote y la adoración, todo era igual, todo era idéntico a la misa de nuestra parroquia. Así es. Fíjate, déjame te comento algo, y esto también tan impresionante como lo que cuentas. El ejemplo de que la Iglesia Católica no se limita solamente al rito latino, al rito romano. Nosotros estamos conformados por una comunión de 24 iglesias, siendo una la occidental, que somos la iglesia romana, y 23 orientales. Déjame te platico y les platico a todos ustedes. Todas las 24 iglesias que comprenden la Iglesia Católica son consideradas iglesias en latín sui juris, o sea, que son autónomas para legislar de modo independiente respecto a su rito y su disciplina, pero no respecto a los dogmas, que son universales y comunes en todas ellas y garantizan la unidad, la fe, formando esencialmente una única Iglesia Católica. Y estos se componen de 6 diferentes tradiciones litúrgicas: la latina, que es la que conocemos nosotros, la bizantina, la armenia, la maronita y la antioquena, además de la caldea. Lenguas, cultura y cantos diferentes, como dijiste tú, pero el mismo Papa, la misma fe, la misma Eucaristía y el mismo Cristo. Sí, y eso es la belleza de nuestra iglesia, es una unidad en la diversidad. No somos clones, somos una familia enorme con un mismo Señor y una misma enseñanza. Así es, Lupe. Y para cerrar este bloque, pensemos lo siguiente: ¿soy un católico de nombre o un católico de corazón universal, que ama a la iglesia entera más allá de mis fronteras? Ahora nos vamos a ir a la cuarta marca, es apostólica. En el Catecismo 857 resume que la iglesia es apostólica porque, número 1, está edificada sobre los apóstoles que vimos en Efesios capítulo 2 versículo 20. Número 2, conserva su enseñanza. Y número 3, está regida por sus sucesores, papa y obispos. Así es. Si nosotros leemos en la Biblia la sucesión apostólica, la podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, donde eligen a Matías, por ejemplo. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 22, y en Tito muestran la imposición de manos para transmitir el ministerio. Sí, en corto, no seguimos un cristianismo inventado ayer. Seguimos la fe entregada por Cristo a los 12 y transmitida hasta el día de hoy. Muy bien, entonces estas serían las aplicaciones a la parte apostólica. Confía en el magisterio frente a las doctrinas virales. Reza por obispos y por el Papa. Y estudia la fe. Nadie ama lo que no conoce. Eso es muy cierto. Bueno, Lupe, vamos ahora entonces a ver la historia viva, los concilios y la continuidad. La apostolicidad es la marca por la que se reconoce la iglesia de hoy. Es idéntica a la iglesia que Jesucristo fundó sobre los apóstoles. Es de gran importancia porque es el más seguro indicio
de la verdadera iglesia de Cristo. Es más fácil de examinar y contiene prácticamente las otras tres marcas, es decir, unidad, santidad y catolicidad. ¿Sí? Entonces, si comparamos a los apóstoles, es más fácil poder encontrar cómo se conforma la iglesia y conocer cómo se conforma la iglesia que estudiando las otras tres marcas, que es la de unidad, santidad y catolicidad. Si quieres confirmar cuál es la iglesia, estudia a los apóstoles. Y aparte de la primera reunión general de los obispos de la iglesia, el Concilio de Jerusalén, que tuvo lugar alrededor del año 50 DC, esto lo vemos en Hechos capítulo 15, y que generalmente no se cuenta como un concilio ecuménico. La iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos, de los cuales presentamos los más importantes para tener una idea de la fidelidad a la misión que ha dado continuidad a nuestra iglesia. El primero es de Nicea, año 325. Allí proclama la divinidad del Hijo y fija la Pascua. El siguiente concilio fue el concilio primero de Constantinopla, de los más importantes, en el año 381. Ahí se profesa la divinidad del Espíritu Santo. Sí. Y luego tenemos a Letrán IV, en el año 1215. Gran concilio de reforma y profesión de fe. Muy bien, y después, posteriormente, siguió el concilio de Trento. Yo creo que uno de los más importantes en la historia, si no es que tal vez el más importante, en el año 1545 al año 1563. O sea, duró muchísimos años. Wow. Y clarifica la doctrina y disciplina frente a la reforma protestante. Sí. Y luego tenemos el Vaticano II, del año 1962 al 1965. El ayornamiento, diálogo con el mundo, sin nuevas definiciones dogmáticas. Así es. ¿Y esto qué muestra? Continuidad doctrinal con capacidad de renovación auténtica. Así es. Ahora nos vamos a ir a los padres de la iglesia y testimonios actuales. Los primeros cristianos no tenían dudas sobre cómo determinar cuál era la verdadera iglesia y qué doctrinas las verdaderas enseñanzas de Cristo. La prueba era sencilla. Basta con rastrear la sucesión apostólica de los reclamantes. Sucesión apostólica es la línea de obispos que se remonta a los apóstoles. En todo el mundo, todos los obispos católicos forman parte de un linaje que se remonta a la época de los apóstoles, algo que es imposible en las denominaciones protestantes, la mayoría de las cuales ni siquiera dicen tener obispos. Así es. Te voy a platicar sobre uno de los padres de la iglesia que me gusta mucho y que además ha convertido más protestantes. Es San Ignacio de Antioquía. Él fue discípulo de Juan el Apóstol y en el año 107, conocido por sus cartas escritas a diversas comunidades cristianas, camino al martirio, enfatizó la importancia de la unidad con el obispo, a quien consideraba un punto focal de la unidad eclesial y un guardián de la fe auténtica. En su carta a los esmirnianos, Ignacio escribió lo siguiente: donde quiera que aparezca el obispo, allí esté también la multitud del pueblo, así como donde esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Ahí es donde por primera vez la palabra católico aparece escrita claramente en una epístola y se da a conocer al mundo. También San Ireneo en el siglo II argumentó contra las herejías gnósticas y enfatizó la importancia de la tradición y la sucesión apostólicas. En su obra Contra las herejías afirmó: es posible pues que todos en cualquier iglesia que deseen conocer la verdad contemplen la tradición de los apóstoles, que se ha dado a conocer en todo el mundo. Así es, y también San Cipriano, en el siglo III. En el tratado que hizo sobre la unidad de la Iglesia, Cipriano destaca la naturaleza indivisible de la Iglesia con la famosa analogía siguiente: el Señor le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré a mi Iglesia, como lo leímos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Él edifica su Iglesia sobre un solo nombre. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, ¿puede creer que aún mantiene la fe? Y también está San Agustín. Agustín escribió a menudo sobre la unidad y la universalidad de la Iglesia, en su obra Contra la Epístola de Maniqueo, llamada Fundamental.
Enfatiza el papel de la Iglesia como pilar de verdad y su arraigo en la autoridad apostólica, afirmando que la verdadera Iglesia se distingue por su continuidad y universalidad a lo largo del tiempo. Y finalmente tenemos a Tertuliano. En el siglo III temprano, contribuyó significativamente en sus primeros escritos a la comprensión de la autoridad eclesial. En obras como La prescripción contra los herejes, defendió el principio de que la verdadera doctrina tiene sus raíces en la tradición apostólica, transmitida a través de una sucesión episcopal válida. Los padres de la Iglesia enfatizaron constantemente la importancia de la unidad, de la sucesión apostólica y la fidelidad a la verdad doctrinal como criterios para identificar a la verdadera Iglesia. Entendían a la Iglesia como una comunidad visible, con continuidad que se remonta a los apóstoles, llevando a los creyentes a un auténtico encuentro con Cristo. Bueno, Lupe, vamos a ver ahora unos testimonios modernos. Vamos a compartir historias de conversión o testimonios de personas que encontraron la verdad y un hogar en la Iglesia Católica. Sí. Cuéntanos una. Le voy a contar sobre Leonardo Abdala, mejor conocido por su programa de YouTube, El Depósito de la Fe. Fue un ex predicador bautista. Su camino de conversión pasó por las etapas del ateísmo durante 21 años. Luego otros 21 años en 2 denominaciones protestantes diferentes. Y cuando estaba estudiando la Reforma y su teología, se encontró con los padres de la Iglesia. Al estudiarlos, encontró que enseñaban las doctrinas católicas y que la Iglesia Católica no se había corrompido con Constantino, por lo cual luego de algunos años de estudiar el tema, fue recibido en la Iglesia Católica en plena comunión, él y su familia. El conocimiento de los padres de la Iglesia lo motivó a emprender un viaje de evangelización a los protestantes que desconocen cuáles eran las verdaderas doctrinas apostólicas. Así es. Si te fijas cómo los padres de la Iglesia son los que llevan a conocer por medio de la tradición la verdadera Iglesia. Te voy a contar otra historia de otro de las personas que admiro muchísimo, que es el doctor John Bergsma. Este señor es un doctor en teología, casado y padre de 8 hijos. Es un experto en el Antiguo Testamento y cultura bíblica. No solamente eso, habla diferentes lenguas y además es profesor desde el año 2004 en la Universidad de Steubenville. Pero es solamente católico él desde el año 2001. Antes fue pastor calvinista durante 4 años. La historia comienza más o menos así. Un amigo católico que conocía bien la Biblia lo lleva a estudiar los padres de la Iglesia y los textos de San Ireneo del siglo II lo convencieron de que la visión católica de la Eucaristía es la original, la de los primeros cristianos. Entonces él durante 4 años fue pastor calvinista y durante esos 4 años dudaba ya seriamente de diversas enseñanzas centrales del protestantismo, como por ejemplo sola fide, que dice que solamente se salva uno por la fe en Cristo, o la sola escritura, que solo por medio de la Biblia es la única fuente de doctrina, sin importar el magisterio ni la tradición. Entonces él prefirió volver a profundizar en estudios bíblicos e históricos y se fue a estudiar a la Universidad de Notre Dame en Indiana. Allí conoció él a un amigo, había en particular un hombre muy inteligente y sociológicamente bien fundamentado, y su vida espiritual era más fuerte que la que él tenía. Aún así, que era 3 años más joven que él. Él decía lo siguiente: no es posible que él no había tenido experiencia pastoral y pensaba, ¿cómo puede ser si yo he sido pastor? O sea, él ya se sentía un doctor de la iglesia cuando el otro no era tanto. Y empezamos a juntarnos, dice él, y él arrasaba todos mis argumentos polémicos, lo que yo solía usar para atraer a los católicos desencantados a mi iglesia. Y después me sacaba personajes del Nuevo Testamento, dice él, que yo nunca había visto antes. Bueno, dice, sí los había visto, pero nunca bajo la luz que él le mostraba. Un día le puso un reto y le dijo: María, la reina del cielo, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces se lo planteó a su colega y en este reto le dijo que le definiera el papel de María como reina del cielo desde la Escritura y el Nuevo Testamento, lo que él pensó que era imposible.
Entonces su compañero abre el Nuevo Testamento y entonces abre la Biblia católica y John dice lo siguiente: católicos con una Biblia para estudiar esto, ¿dónde va a parar el mundo? Y este señor le dice: abre tu página en Apocalipsis 12, donde encontramos a la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, una mujer celestial con corona de 2 estrellas, una reina celestial. Y en el versículo 5 dice: su hijo rige con cetro de hierro las naciones, que es una alusión al Salmo número 2. Y versículo 9: lo quebrantarás con vara de hierro, que se refiere al Mesías, a Jesús. Ahí se hace una argumentación muy convincente. Aún el día de hoy, él dice que no puede entender de qué manera refutar lo que él encontró en esta lectura, que no pudo resistirse a ella y no pudo aceptarlo de alguna manera, pero no puede excluir esa interpretación de la Biblia que le dio este hombre, y que eso lo impresionó a tal manera que así él se animó a aprender de él, a seguir escuchándolo. Después leyó a los padres de la iglesia y que no eran calvinistas, y este Bergman tenía lo siguiente muy claro: no se podían resolver las diferencias doctrinales simplemente acudiendo a la Biblia, había que acudir también a los padres de la iglesia. Entonces él dijo lo siguiente: tomé un libro sobre los padres apostólicos, empecé a leerlos esperando que fueran calvinistas, y para su sorpresa, nada de eso. Todos ellos eran católicos, y todo lo que era la sola fide y la sola escritura, todo lo que decían eran cosas católicas, nada de lo que él creía. Finalmente leyó a San Ireneo del siglo II, el cual personalmente fue discípulo de Juan, y encontró lo siguiente: que la Eucaristía no es simbólica. Lo leí una vez y otra vez, que realmente es el cuerpo de Cristo. Esa era la comprensión auténtica, original de la Eucaristía. Y él se consideraba ahora el hereje, porque negaba una doctrina central, porque sí es su cuerpo un tema importantísimo. Y dijo él mismo: sentí esa sensación de oh caramba, me tengo que hacer católico. Así lo hizo en el 2001, y desde entonces ha publicado una infinidad de libros y estudios sobre la Biblia y el Antiguo Testamento. ¿Ves el hilo? Biblia, tradición, magisterio y vidas transformadas. Entonces ahora veamos cuál es el rol y la misión de la iglesia. Primero, en Pentecostés, la iglesia se manifiesta públicamente con la venida del Espíritu Santo, que la santifica y la impulsa a predicar el Evangelio. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 767. También en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, vemos la naturaleza misionera de la iglesia. Por esencia, la iglesia es enviada por Cristo a todas las naciones para ser discípulos y anunciar la salvación universal. Y también la acción del Espíritu Santo es lo que edifica y guía los dones jerárquicos y carismáticos, sosteniendo en el amor, la humildad y la renuncia. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 768. Y finalidad de la misión. Nace del amor eterno de la Trinidad y busca introducir a los hombres en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto también lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 850. Entonces, ¿cuáles son los medios de evangelización? Que son predicación del Evangelio, vida sacramental, fidelidad a las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia y promoción de la justicia social. Fundamento social. La misión incluye el respeto y promoción de la dignidad trascendental de toda persona humana, que también se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1929. Entonces, ¿cómo puede llamarse santa la Iglesia con tantos pecados dentro? La respuesta es muy clara. La santidad es el don de Dios. Los pecados de sus miembros no definen a la esposa de Cristo. Como decía Benedicto XVI, la Iglesia no es un club de personas perfectas, sino un lugar de sanación. Así es, Lupe. Todos somos pecadores y toda persona que entra a una iglesia es pecadora. Por eso, el camino es la conversión permanente. Justicia para las víctimas, purificación y perseverancia en la verdad. Sí. Y para finalizar, los queremos invitar a orar con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, cabeza de la Iglesia, aumenta nuestra fe.
Espíritu Santo, santifícanos y haznos constructores de unidad. Padre, danos corazón católico y obediente para vivir y anunciar tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de irnos, 3 pasos concretos para esta semana. ¿Recuerdan? Se los dijimos en el principio. El primero es la confesión. Pon una fecha real. Por favor, ve. El segundo es la Eucaristía, vivida con adoración. Quédate 10 minutos en el silencio después de que tomes la Eucaristía. Y el tercero es unidad en casa o en tu parroquia. Busca a una persona con la que estés distanciada y da el primer paso. Y el desafío de HDSC para esta semana es que elijas a un padre de la iglesia. Por ejemplo, Ignacio, Ireneo, San Agustín o Justino. Y lee 5 páginas esta semana. Etiquétanos y cuéntanos qué descubriste. Además, en el próximo episodio vamos a hablar de la Eucaristía, presencia real y corazón de la iglesia. ¿Recuerdan? Se los dijimos al principio, no apto para protestantes, pero si te metes a cuestionar y a investigar, vas a encontrar la verdadera iglesia. Si este contenido te ayuda, por favor compártelo a alguien que lo necesita. Déjanos un comentario, danos un like y suscríbete para más información y unirte a la misión. Hasta la próxima. Hijos de Dios, soldados de Cristo, en su poder marchamos unidos. No temeremos, Él es nuestra luz, la victoria está en Jesús.